En el video anterior vimos que una posibilidad para contrastar la hipótesis nula sobre la diferencia de más de dos grupos multivariados en un conjunto, eh, independientemente su composición numérica, pueden ser datos presencia-ausencia, pueden ser datos cuantitativos continuos o datos cuantitativos discretos, como en el caso que vimos en ese ejemplo, era la utilización de un procedimiento no paramétrico llamado permano-ovano o ano-ovano paramétrico, que utiliza las distintas medidas de distancia, de acuerdo al tipo de datos que tengamos, por supuesto, para comparar entre los centroides de los grupos multivariados de manera similar a lo que hace su contraparte paramétrica o MANOVA, pero sin asumir o sin la estimación de parámetros. En este caso, esto nos permitía, entre otras cosas, relajar los supuestos, ¿no? Como es el caso de la normalidad multivariada, que es difícil de cumplir. Teníamos en este caso un grupo de tumbas donde se habían realizado conteos de ítems. Este es exactamente el mismo ejemplo. Yo ya acá lo tengo marcado para acelerar un poco, donde la mayoría de los ítems estaban ausentes y estos ítems habían sido recuperados en distintos periodos. A partir de análisis multivariado descriptivo primero, después a partir de análisis de contraste, a partir de contraste de hipótesis utilizando no paramétrico, habíamos observado que existían diferencias entre los distintos grupos temporales. Hay otro procedimiento que podemos utilizar similar a Permanova, lo vamos a ver ahora en este mismo momento, que se llama ANOSIM. En este caso, One Way ANOSIM. ANOSIM, de manera similar, por ejemplo, a otros métodos de reducción multivariada, como en este caso el escalamiento multidimensional, aunque el escalamiento multidimensional es una herramienta exploratoria y no una herramienta de contraste de hipótesis, utiliza no las distancias originales obtenidas a partir de los datos, sino los rangos. Y calcula las diferencias entre y dentro los distintos rangos que calcula sobre las distancias. En este caso está marcada distancias euclidianas, como siempre, de defecto, de forma de defecto, la cantidad de permutaciones. Vamos a correr el análisis otra vez. Nuestro resultado es el valor de permutaciones, entonces, seguido por la media entre rangos, la distancia media dentro y entre cada uno de los grupos. Recordemos que siempre lo que estamos comparando, al igual que cuando hacemos permanova o hacemos manova, es la diferencia que hay entre la distancia entre y dentro de los grupos. Un valor de R, que es la diferencia justamente entre los rangos entre y dentro de los grupos. Cuanto más cercano a uno, más positivo, más alto, esas diferencias entre los rangos es más grande. Acá vemos que es un valor relativamente bajo, pero igualmente está asociado a un resultado significativo, lo que nos sugiere que utilizando distancias euclidianas, considerando las diferencias entre los rangos entre y dentro de los grupos, al menos alguno de los grupos es diferente del otro. Entonces, siguiendo el mismo procedimiento, vamos a ver las distancias entre pares. Al ver las diferencias entre pares para los grupos, pero sin corregir, tenemos que casi todos los grupos son distintos entre sí, excepto quizás 2B con 2E y 2B y 2C solamente. Vamos a mirar los valores corregidos. De nuevo utilizamos la corrección de Bonferroni, que es la disponible en PAST. Esta corrección es la más conservadora porque, recordemos, divide el valor de probabilidad por la n cantidad de comparaciones que se realizan, reduciendo
el valor de probabilidad necesario, o en realidad aumentando, ¿no?, el valor más que necesitamos para poder rechazar la hipótesis nula. Y en este caso observamos cuáles son los grupos más diferentes entre sí. Si recordamos el video anterior, habíamos observado mayor cantidad de diferencias entre los distintos grupos, pero nuevamente vemos que el periodo 1A tiene considerables diferencias, no tenía diferencias creo que con 3B, y 3A también tiene numerosas diferencias, pero globalmente no observamos tantas diferencias entre grupos. Otra posibilidad que tenemos una vez que ya consultamos las diferencias entre grupos, dado un resultado significativo, es en un box plot que nos da, observar los rangos. Nos permite ver las distancias de rangos entre los distintos grupos, ¿sí? Pero muchísimo más informativo que esto es utilizar el test de Simper. Es un procedimiento Simper post hoc para comparar la disimilitud entre los distintos grupos, acá abajo está Simper, utilizando también los rangos. Una vez dado un resultado significativo en la NOSIM, podemos utilizar el mismo principio de rangos para analizar la contribución de las distintas variables, en este caso, recuerdan que eran ítems de tumbas, a las diferencias observadas entre grupos. Entonces, si habíamos observado, por ejemplo, diferencias entre el grupo 1A y 1B, podríamos acá ir moviendo y eligiendo a ver qué grupo es diferente al otro para comparar, elegir los pares. Por ejemplo, elijamos 1A con 2A, elijamos la distancia, la misma distancia, en este caso euclidiana, vamos a recalcular y me va a dar por orden la variable, en este caso los distintos ítems codificados, el porcentaje, el promedio, mejor dicho, de disimilitud, la contribución a la diferencia entre 1A y 2A, la contribución porcentual, en este caso es la misma, y la media de los rangos de ambos grupos. Como observamos, las categorías que más contribuyen son F, P4, G1, ¿sí?, las que presentan mayores diferencias. Y también podríamos decir, bueno, poner un punto de corte que nos sirva para describir, por ejemplo, cuáles son las categorías artefactuales que acumulan la mayor cantidad de diferencia, por ejemplo, un 50%, y centrarnos en ese 50%, ¿sí? En este caso, si nos centramos en un 50%, tenemos que son 4 de las categorías que están acá, las que constituyen el 50% central de las diferencias. Y después vemos que el resto de la diferencia está bastante disperso en los distintos grupos. También podríamos tomar, en las distintas categorías, perdón. También podríamos tomar algún valor más alto, ¿no? El 95% de las diferencias, etc. Mientras que acá, de nuevo, nos da los valores medios. Y acá abajo, ¿sí?, el porcentaje general de disimilitud entre el promedio general de disimilitud entre el grupo A y el 2A. Vamos a cambiar de grupo, por ejemplo, vamos a recalcular, vemos que este promedio cambia y así podríamos ir calculando entre los distintos grupos a partir de los cuales habíamos observado, o desde los cuales habíamos observado, mejor dicho, diferencias significativas en los test de apares al emplear ANOSIM previamente. Entonces, esta es una herramienta muy útil porque nos sirve para explorar diferencias entre grupos a partir de la utilización de las distancias convertidas en rangos, que también lo podemos utilizar para acompañar otros análisis descriptivos, como por ejemplo análisis de escalamiento multidimensional no métrico, que también utiliza
un criterio, una lógica similar para comparar o para ordenar, mejor dicho, en este caso, la variabilidad multivariada, que es la conversión de las distancias a rangos.